¿Quién tiene más dinero en España? ¿Sabías que los jubilados tienen casi 10 veces más dinero que la gente de menos de 35 años? Obviamente la respuesta no está solo en los ingresos, sino también en la edad. Como veremos en la siguiente gráfica, según el INE, la riqueza cambia radicalmente según la edad de la persona que analicemos. ¿Nunca te has planteado si tu vecino tenía más o menos dinero que tú? En este vídeo te podrás hacer una idea aproximada mirando su franja de edad. Por entender lo que vamos a analizar, el patrimonio neto serían tus activos, sería tu dinero líquido o tus propiedades, menos tus pasivos, que serían tus deudas. Así que, como os decía, hoy vamos a repasar qué franjas de edad tienen más y menos dinero en España. Esta gráfica del INE representa la riqueza neta mediana de los hogares en España según la persona que analicemos. En el eje horizontal está el rango de edad y en el eje vertical está, en miles de euros, el patrimonio neto de cada uno de los hogares españoles. He cogido la mediana y no la media, ya que la mediana es mucho más representativa para coger este tipo de datos, ya que es más útil porque divide en un rango de datos ordenados el 50% por delante y el 50% por detrás. Sin embargo, la media se desajusta debido a que si hay gente con patrimonios muy altos o al revés, gente con patrimonios muy bajos, altera bastante y no ofrece una visión tan fiel del hogar típico español. Las personas menores de 35 años son los que menos patrimonio neto tienen, en torno a unos 22.000 euros, lo cual es normal si pensamos que son personas que están arrancando su vida laboral y financiera. Muchos viven de alquiler o incluso con apoyo de sus padres y no es raro que sus deudas superen los ahorros que han conseguido juntar. Están empezando en el mundo laboral y no es raro que tengan contratos basura con muy poco dinero y no muy estables. Además, como no suelen tener dinero ahorrado ni grandes propiedades a su nombre, les resulta más difícil independizarse y enfrentarse a retos como comprar una vivienda. En resumen, es una etapa que todos hemos vivido o que viviréis, en la que es complicado independizarse, tienes que enfrentarte a retos como encontrar un trabajo estable y con suerte puedes dar el salto a tener tu casa propia. ¿Estás o estabas tú en este dato cuando tenías esta edad? Déjame en los comentarios. Entre los 35 y los 44 años la gente ya empieza a ver los frutos de su esfuerzo y la riqueza neta se sitúa en torno a los 70.000 euros. En esta etapa ya es común tener un trabajo estable y haber comprado una vivienda, lo cual le da una estabilidad a tu vida y da una base financiera más sólida. Pero como en todo, no todo es color de rosa. Las deudas, sobre todo la de la hipoteca, sigue pesando bastante en su día a día. Además, como todos sabemos, esta edad suele ser la típica en la que la gente empieza a tener hijos y esto pues suele ir de la mano de tener más responsabilidades. Es un momento de transición entre ser joven y tener tu propia familia y aunque todavía no se note, se están sentando las bases para tener un patrimonio cada vez más fuerte. Si tienes 20 o 30 años como yo, piensa en cuando tú naciste, el patrimonio que tenían tus padres en cuanto a propiedades o pregúntale cuánto dinero tenían en el banco ahorrado. Igual te resulta curioso ver si tú te ves capaz de cuando llegue ese momento estar igual que ellos, mejor o por el contrario peor. Hey, si te está gustando el vídeo me encantaría que te le dieras un buen like y te suscribieras. Entre los 45 y los 54 años la gente tiende a vivir su momento dulce. El patrimonio neto ya asciende hasta los 120.000 euros, reflejo por supuesto de años de esfuerzo y estabilidad. A estas alturas la mayoría de la gente ya ha avanzado bastante en el pago de su hipoteca, suele tener ingresos buenos y además pues ha pagado gran parte de las deudas que tenía además de la hipoteca. Esto obviamente da libertad para ahorrar y pensar en el futuro. Sus carreras profesionales ya están bien asentadas y esto da seguridad para empezar a pensar en hacer grandes inversiones o darte un capricho o pensar en la jubilación. Además, desde esta posición financiera más sólida, la gente apoya económicamente a sus hijos y además, por desgracia, algunos empiezan a recibir herencias, lo cual hace que su patrimonio neto tenga unas bases más sólidas. De 55 a 64 años ya casi todo el mundo está en el ocaso de su carrera laboral y la mediana de su riqueza neta ronda los 185.000 euros. Obviamente es el resultado de muchos años de trabajo y esfuerzo. Los ingresos son estables, las deudas más grandes como la hipoteca ya están casi pagadas y muchas familias cuentan con ahorros o inversiones bien organizadas. Además, los hijos ya son mayores, lo que suele aliviar los gastos mensuales. Todavía hay tiempo para ahorrar, invertir y tomar decisiones con cabeza, con menos prisas que en las décadas anteriores. Lo que me viene a la cabeza cuando yo pienso en esta edad es lo bonito que sería llegar a ella teniendo la vida resuelta, teniendo una independencia financiera y sin tener que trabajar más el resto de mi vida. Aquí voy a juntar los dos últimos rangos, ya que entre los 65 y la muerte, por así decirlo, la gente tiene su mayor patrimonio neto en torno a 220.000 euros, que como comentábamos al principio es 10 veces más que el primer grupo que hemos visto. Obviamente, después de toda una vida de ahorro, esfuerzo e inversión en distintos activos como puede ser una vivienda, han alcanzado una solidez económica envidiable. La mayoría ya no tiene deudas y vive en una casa de su propiedad, teniendo unos gastos muchísimo menores que las etapas anteriores. Económicamente es un momento
punto para vivir con mucha más calma, ya que no tienes la necesidad de trabajar, tampoco necesitas ahorrar porque ya tienes un patrimonio y puedes dedicarte a gastar y a vivir con tranquilidad. Muchos aprovechan esta etapa para ayudar a sus seres queridos, viajar o simplemente vivir con tranquilidad, como os decía. Si tienes mi edad, seguramente tus padres entren en este rango de edad. Fíjate en ellos y fíjate en cómo están viviendo ahora, derivado de haber hecho una buena gestión de su patrimonio durante toda su vida. Como hemos podido ver, en España el patrimonio se acumula con el paso de los años. ¿Creéis que está siendo justa la sociedad con las generaciones de jóvenes que tienen menos oportunidades y más dificultades para, por ejemplo, conseguir una vivienda o para independizarse? Obviamente, imagino que la respuesta de los jóvenes será que no, y la respuesta de los mayores será que todo el mundo hemos pasado por esa época y es lo que hay que hacer. Pero bueno, en mi opinión, igual habría que mejorar el sistema de ayudas a los jóvenes españoles y pensar en si hace falta aumentar la carga fiscal a las personas que tienen más dinero o que tienen más facilidades para entrar a comprar una vivienda, por ejemplo. Pero bueno, como os digo, esta es mi opinión. Dime tú si crees que esto sería justo y, por supuesto, si te ha gustado el vídeo, dale a like, comenta y comparte. ¡Chao!